en las manos del Maestro. Navegando por un centenar de expresiones que hablan acerca de la aprobación, encontré las sabias palabras de un médico suizo llamado Carl Gustav Jung, quien inmortalizó la frase: el que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. Podemos dejarnos deslumbrar por todo lo que la vida exterior ofrece y envolvernos tanto en ello que terminemos por olvidarnos de cultivar nuestro interior. Si bien la aceptación personal es muy importante para desarrollarnos como seres humanos, para conocernos y para tener una visión realista de nuestra condición, la aceptación divina es vital para avanzar en nuestro crecimiento como creyentes. Pablo escribió a su pupilo Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. Fue insistente al decir: haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque interpreta correctamente la palabra de Dios. No escatimes esfuerzos, Timoteo, en la tarea de cumplir obedientemente los preceptos de Dios, de manera que no tergiverses las Escrituras para intentar justificar un mal proceder. Sería otra forma de decirlo. Contar con la aprobación de Dios no es el equivalente a contar con su respaldo. Se preguntará como me lo pregunté yo hace años: entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, veámoslo en varios ejemplos sencillos y a través de las Escrituras. Antes de proseguir, definamos cada una de esas palabras para que la comprensión sea aún más sencilla. Tener respaldo es contar con el apoyo o protección de alguien o algo. Pero la aprobación es considerar que algo está bien. El respaldo que recibimos de parte de Dios está relacionado con la capacitación que recibimos para ejecutar nuestra misión. Ese respaldo está representado en dones, habilidades o talentos y autoridad para realizar nuestra labor de servicio. Miremoslo de cerca en la vida del sacerdote Elí. El primer libro de Samuel, capítulo 2, a partir del verso 27, nos da claridad sobre lo que Dios dijo acerca suyo. Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Elí: yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. Note que Dios le había dado su respaldo a los descendientes de Aarón para ejercer el sacerdocio. Los había dotado de la preparación y los había revestido de la autoridad necesaria para ejercerlo. Pero Elí había hecho algo que acabó con la aprobación de Dios, por lo cual el profeta continuó pronunciando el mensaje que el Señor le envió. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Sabías que estaba mal y no quisiste corregirlo. Era la reprensión que se podía leer entre líneas, en medio del pesar y el dolor de un padre paciente que ve a su hijo insistir en mantener la conducta que lo destruye. Elí estaba ya viejo. Estuvo dirigiendo por 40 años el pueblo de Israel, pero ningún plazo fue suficiente para que rectificara su conducta. Entonces Dios emitió sentencia.
Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará a viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. No hubo injusticia alguna en su dictamen. Posiblemente pensemos que era una dura sentencia, pero a decir verdad, era una decisión en función del bien colectivo. Los sacrificios representaban a Cristo mismo, y no era un asunto menor los desprecios constantes de los hijos de Elí, ni los comportamientos pervertidos que tenían con las mujeres que servían en el templo, abusando de su posición, ni mucho menos la falta de interés de Elí, que dio largas a su mal comportamiento. Pablo nos dejó en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, una verdad que deberíamos recordar a diario. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Reforzamos entonces lo aprendido. Respaldo y aprobación no son lo mismo. El respaldo nos es dado para ejercer nuestra labor. La aprobación debemos ganarla para permanecer en el camino de la vida eterna. Por si las palabras de Pablo no fueran suficientes, podemos citar las de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23, describiendo lo que sucederá en los tiempos finales. No todos los que se dirijan a mí, llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, nosotros predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y realizamos muchísimos milagros. Pero yo les responderé: a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí, porque sus obras son malignas. Esa declaración debe cambiar toda nuestra perspectiva. Es posible usar el respaldo, es decir, la autoridad, los dones y los talentos que Dios nos entregó para hacer obras que no necesariamente tengan su aprobación. Pero es imposible contar con la aprobación de Dios separada de su respaldo. Por eso leemos en el capítulo 6 de Génesis a partir del verso 6. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo: voy a borrar de la tierra todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Esa aprobación le dio a Noé el respaldo para que al elaborar el arca, todos los animales lo acompañaran en la travesía de la que resultó la nueva generación que ha sobrevivido hasta hoy. Podríamos citar muchos ejemplos en ambas direcciones que nos amplíen la visión de lo desastroso que puede resultar no tener la aprobación de Dios, o lo que es peor, perderla después de haberla tenido. Quizá el más fuerte ejemplo lo tenemos en el superhéroe de las Escrituras, que no es un mito griego, sino un hombre de carne y hueso que vivió en la época de los jueces de Israel. Estoy hablando de Sansón, quien después de contar con el respaldo de Dios para cumplir su misión, que consistía en su fuerza extraordinaria, y teniendo la aprobación de Dios para enfrentar y vencer a los filisteos, terminó siendo víctima de las terribles consecuencias de perderla a causa de su necedad. Para él,
era un tema menor el juego de acertijos con Dalila, que terminó colmando su paciencia y dejando al descubierto el origen de su fuerza. Fue derrotado, según describe el capítulo 16, verso 20. Entonces ella gritó: «Los filisteos están aquí para capturarte, Sansón». Él despertó y pensó: «Haré como antes, me desharé de ellos». Pero no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. Perdió la visión natural, pues le sacaron los ojos, pero paulatinamente había venido perdiendo la espiritual. Perdió además la aprobación de Dios y con ella su presencia. Haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Le escribió Pablo a Timoteo. No confunda el respaldo que Dios le ha dado para cumplir su misión con la aprobación de sus actos, permitiendo que se salgan de los parámetros sanos de la doctrina. Su respaldo le hará un buen siervo. Su aprobación le dará un lugar a su lado en la eternidad. Oremos al Señor diciendo: Precioso Jesús, te alabamos en este día y levantamos tu nombre en alto, porque tú eres el ejemplo vivo de lo que nuestra vida debe alcanzar. Gracias por haber abierto el camino hacia el Padre y haber dejado las directrices por las cuales guiarnos para llegar a destino, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Hoy te rogamos que nos permitas ver qué es lo que podamos haber hecho que nos deje fuera de tu aprobación, de manera que podamos tomar los correctivos a tiempo. Queremos esforzarnos en permanecer aprobados delante de ti, Señor, conscientes de que eso implica tomar el tiempo y la atención suficientes para orar, para escuchar tu voz, para buscar tu presencia y para corregir nuestros errores. Sabemos que nos dejaste tu Santo Espíritu como compañero ideal, que nos permite llegar con su ayuda a tener un carácter maduro como el tuyo, enfocado siempre en la vida eterna y no con la mirada puesta en esta vida pasajera. Nos sumamos a las palabras de Moisés antes de iniciar el éxodo hebreo. Si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. No queremos esforzarnos por correr hacia un destino que no sea el que tú nos trazaste. No deseamos usar tu respaldo para buscar los aplausos y el reconocimiento personal, sabiendo que la gloria te pertenece únicamente a ti. Somos tus servidores y queremos servir bajo tus parámetros, buscando siempre tu aprobación y no la de las personas. En la medida en que estemos comprometidos con conseguir tu aprobación, seremos un buen testimonio y referente para otros. Como escribió Pablo a los Corintios en el verso 27 del capítulo 9 de su primera carta: vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Te exaltamos y te adoramos, Cristo, desde lo profundo de nuestro ser. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.